Bueno, buenos días a todos. Un placer teneros aquí y un placer sobre todo tener a Fidel Sendagorta. Ya sabéis que es embajador en Japón y uno de los diplomáticos con una carrera más amplia y ha estado en las direcciones generales más importantes del Ministerio de Exteriores. Ha sido también embajador en Egipto, con experiencia en la Unión Europea, con experiencia en los distintos puntos más interesantes de la política exterior española. Y ahora que lo tenemos en Japón, hemos aprovechado el que viniera aquí, porque Fidel ha tenido esa sabiduría de pronto en mitad del trabajo cuando estaba, porque ha sido director general de una dirección que es absolutamente increíble. Yo creo que solo la tiene el gobierno español, que es director general de América del Norte, Asia y el Indo-Pacífico. O sea, todo reducido a una persona. Imagínate la locura que eso ha sido. Bueno, pues en mitad de esa locura, ya al final de su locura, decidió irse a Estados Unidos y dedicarse a estudiar, a reflexionar, que nos hace mucha falta a todos, y fruto de esa reflexión es este libro, que luego os daremos al final, que es una maravilla porque revela el triángulo en el que estamos hoy en día, la geopolítica mundial, ¿no? Que es China, Estados Unidos y lo que hacemos en la Unión Europea, suponiendo que hagamos algo. En fin, sin más, os voy a pasar a Fidel. Fidel, por favor, cuéntanos cómo está Japón, el Japón que te has encontrado. Fidel fue también, estuvo en Japón como diplomático, o sea que ahora ha vuelto como embajador. Entonces, ¿qué cambios has visto? ¿Cómo es el Japón de hoy? ¿Dónde estamos? Muchas gracias, Georgina, y buenos días a todos. Bien, yo no quiero ser muy exhaustivo en esta primera introducción para luego dar tiempo a que tengamos un intercambio sobre los temas que más os interesen. Pero efectivamente yo estuve en Japón, fue mi primer puesto diplomático desde el año 84 al 88 y ahora he vuelto, llevo 2 años y bueno, pues hay una gran continuidad en Japón, en su cultura y en la sociedad, pero también hay elementos muy novedosos que yo creo que son determinantes para el futuro de Japón. Y voy a citar 2 que el primer ministro Abe definió como los 2 grandes desafíos del Japón contemporáneo. Uno es el declive demográfico y otro es el ascenso de China. Respecto al declive demográfico, Japón tiene una tasa de natalidad de 1.26, la verdad es que no está muy lejos de España, pero España llega más tarde, España y otros países europeos, Italia, Alemania, a este fenómeno, y Japón ya ha acumulado una tasa de envejecimiento que es la mayor del mundo. El 29% de la población tiene más de 65 años. Y en cambio solo tiene un 1.7 de personas nacidas en el extranjero. Para que os hagáis una idea, en España pues estamos en torno al 15-16% de la población nacida en el extranjero. Es decir, que Japón tiene este envejecimiento de la población, caída de la natalidad, pero sin embargo no lo compensa con un influjo de inmigración. Ahora están intentando, para algunas profesiones para las que no hay trabajadores, tratar de persuadir a trabajadores extranjeros que vengan a Japón, pero sí parten de una base muy escasa. El efecto es que Japón pierde casi 500.000 personas al año de su población, y es un fenómeno que va aumentando. Es decir, no van a ser 500.000 cada año, sino que cada año serán más y más, porque claro, las mujeres en edad fértil también van disminuyendo. ¿Cuál es la principal consecuencia económica de esta baja natalidad, de este declive demográfico? Pues son la bajada en las tasas de crecimiento económico en Japón, que durante los últimos 20 años no han superado una media del 1.5% de crecimiento,
Y el primer ministro Abe, precisamente, este fue el primer desafío que quiso hincarle el diente, con su política que pues, muchos conocéis, los que estéis más familiarizados con Japón, lo que se llaman las Abenomics, ¿no? La política económica que creó el primer ministro para, digamos, relanzar la economía japonesa, que estaba en un estado de estancamiento después de la crisis de la burbuja inmobiliaria de los finales de los 80. Entonces, el resultado es una política monetaria muy expansiva, bueno, en definitiva, la máquina del dinero, y también una política fiscal expansiva que se financia a base de emitir deuda. La deuda de Japón, en definitiva, ha ido creciendo, es un 260% del PIB, es una de las tasas más altas del mundo, pero con una característica, como siempre en Japón, una característica peculiar, y es que casi toda la deuda, mayoritariamente la deuda está en manos de japoneses, en manos del Banco de Japón, en manos de otros bancos japoneses, en manos de las grandes compañías de seguros, y en definitiva Japón no depende para la cotización de su deuda de lo que suceda en los mercados internacionales, pero no deja de ser un elemento de los factores fundamentales de la economía el que tengan una deuda tan alta. A pesar de estas políticas de relanzamiento, de tratar de superar la deflación de la economía, el crecimiento sigue siendo lánguido. Yo diría, este año la economía japonesa crecerá un 1.3% y el año que viene un 1%. Es decir, no salimos de esos parámetros. También es verdad que al perder población, la renta per cápita pues, se mantiene básicamente alta, porque claro, se reparte, digamos, el pastel del Producto Interior Bruto se reparte entre menos personas. Pero bien, esto enlaza con el segundo gran desafío de Japón, que es el ascenso de China. China, cuando yo estaba en Japón en los años 80, pues era un pequeño, vamos, emergente, interesante mercado para las empresas japonesas que estaban invirtiendo allí. Pero bueno, la economía de China era, en términos de Producto Interior Bruto, era todavía, no digo que insignificante, pero era muy pequeña. En estos momentos, ¿qué ha sucedido? Que China ha crecido pues, a una media del 10% durante los últimos 20 años, desde que ingresó en la Organización Mundial de Comercio, e incluso ahora que está ya no son esas tasas tan altas de crecimiento, a lo mejor está creciendo en los últimos años al 5 o 6%, este año creo que van a ser nada más que un 3% el año anterior, pero aún así el diferencial de crecimiento entre la economía china y la japonesa se va agrandando, es decir, que China se va haciendo cada vez más grande y por tanto más potente, también militarmente, también en su influencia política, y Japón, relativamente a China, menos, es decir, que hay un desequilibrio de poder creciente entre Japón y China, y eso el primer ministro Abe es muy consciente, y yo creo que actualmente la clase política japonesa y también los académicos, los expertos lo perciben así, perciben que ese desequilibrio con China va aumentando en favor de China. Y entonces Abe también se da cuenta que este desequilibrio económico es un desequilibrio de poder y por tanto un desequilibrio que el día de mañana puede ser un riesgo para la seguridad de Japón, y inicia una renovación del pensamiento estratégico japonés, tratando de superar los límites autoimpuestos por Japón después de la Segunda Guerra Mundial al desarrollo de su defensa. Entonces, el primer ministro Kishida ha seguido en este plano completamente la visión que tenía el primer ministro Abe, y especialmente tras la agresión rusa en Ucrania, ha habido un vuelco importante de
estrategia de seguridad de Japón en los términos que os voy a resumir ahora. ¿Por qué después de la agresión rusa a Ucrania sucede este despertar estratégico de Japón? Bien, básicamente Japón lo que ve es que si la agresión y la conquista territorial se convierten en una barra libre internacional, que todo país poderoso puede ejercerla, pues China el día de mañana hará lo propio con Taiwán. La reunificación nacional se podría hacer por la fuerza y una guerra en Taiwán, un conflicto en Taiwán, inevitablemente implicaría a Japón. ¿Por qué? Primero, porque la isla más meridional de Japón, de Okinawa, está ya pues, a 100 y poco millas de Taiwán, por tanto sería difícil quedarse fuera, y luego porque las bases militares americanas, las más importantes, están en Okinawa, y se podría pensar que si China trata de resolver su reunificación con Taiwán por la fuerza, el choque con Estados Unidos se produciría y por tanto esas bases americanas en Japón se verían implicadas, de manera que Japón sabe que si hay un conflicto en Taiwán, Japón se vería involucrado. Y a partir de esa constatación, pues Japón reacciona, yo diría que con mucha rapidez, porque ya sabéis que los procesos de decisión en Japón son a veces lentos porque hay que alcanzar grandes consensos, pero en esta ocasión hubo una rapidez en el gobierno japonés para tomar decisiones como las sanciones a Rusia, que adoptaron Estados Unidos y la Unión Europea. Japón se sumó a todas ellas, a pesar de que en algún tema importante como la energía, pues un país que depende en gran medida de la importación de energía, pues se vio perjudicada, pero aún así quiso solidarizarse con las sanciones a Rusia, pensando que el día de mañana, si Japón no mostraba solidaridad en el caso de Ucrania, el día de mañana no podría pedir la solidaridad de otros países democráticos si China agredía a Taiwán. Entonces, aquí ha habido, digamos, una nueva doctrina de seguridad y defensa que desde hace un año se ha ido consolidando, y yo diría que los puntos así más interesantes me parece que son que la Estrategia Nacional de Seguridad parte de la base de un aumento de los riesgos y amenazas en la región, una región que se vuelve más peligrosa, con tres vecinos difíciles: Corea del Norte con su arsenal nuclear y sus misiles balísticos, que puede poner en peligro a Japón en cualquier momento, Japón país no nuclear. En segundo lugar, Rusia en guerra con Ucrania, pero que es vecino a su vez de Japón y que está, digamos, cada vez más vinculado con China, sin llegar a ser una alianza militar, pero hay una gran convergencia de fines y de intereses entre ambos países. Y la propia China, que como decía antes, pues es un país que va acumulando cada vez más poder, y cuando se tiene poder, Japón está convencido de que lo acabará utilizando, no siempre en favor de Japón, y por lo tanto pretende, la idea de Japón es reequilibrar esa balanza de poder con China, pues con una serie de medidas. Una medida es desde luego el aumento de gastos de defensa hasta llegar al 2%, la misma proporción que nos hemos fijado en la OTAN para Europa, y esto va a suponer un salto en gasto de defensa para los próximos 5 años muy importante, un cambio de la doctrina militar que permite un contraataque con misiles en caso de que reciba previamente un ataque de misiles. Estamos pensando sobre todo en Corea del Norte en este caso, y esto no existía en la doctrina militar precedente, y una ley de seguridad económica en la que Japón ha sido pionero. Aprobó esta ley de seguridad económica hace un año,
y lo que pretende es aumentar la resiliencia de sus cadenas de suministro para no crear vulnerabilidades y dependencias de otros países, pero en fin, estamos hablando de China, que puedan ser utilizados en contra de Japón en caso de una crisis, ¿no? Estamos hablando de materiales, de materias primas críticas, las famosas tierras raras, pero también estamos hablando de tecnologías de punta en la que Japón no quiere ser dependiente. Y una de las muestras que hemos tenido recientes es la creación del consorcio Rapidus para la fabricación de semiconductores. Japón fue, cuando estaba yo allí, en los años 80, tenía un tercio del mercado mundial de semiconductores, era uno de los grandes productores mundiales de semiconductores. Perdió esa preeminencia en los años de entonces a ahora, y ahora, a raíz de todas estas tensiones geopolíticas, se ha dado cuenta que tiene que volver a ser un productor, que no puede depender solo de los semiconductores que se fabrican en Taiwán o en terceros países, y de hecho está haciendo un gran esfuerzo para iniciar una política de fabricación en Japón bajo este consorcio en el que participan las grandes empresas tecnológicas japonesas, se llama Rapidus. Otro factor es una mayor cooperación en seguridad y defensa con sus principales socios en el Indo-Pacífico y también en Europa. No ya su alianza militar con Estados Unidos, que está más fuerte que nunca, sino también con países como Australia, con el que han concertado una serie de acuerdos en materia de seguridad y defensa, con Filipinas, también una cooperación trilateral en materia de seguridad con Estados Unidos, Filipinas y Japón. En el ámbito del Quad, que como sabéis incluye a la India, Australia, Estados Unidos y Japón. Japón convocó una cumbre del Quad, que yo sepa la primera que ha habido hace algo más de un año. Pero también con Europa. El primer ministro Kishida ha sido el primer ministro en asistir a las cumbres de la OTAN. Estuvo en la cumbre de la OTAN en Madrid hace año y medio, y hasta ahora en la cumbre de Vilnius, que ha sido en julio del año pasado. Y con la OTAN han acordado un programa de cooperación en sectores desde la cooperación industrial y tecnológica hasta la ciberseguridad y la seguridad marítima y el espacio, que indica que Japón, por mucho que valore su alianza con Estados Unidos, quiere diversificarla también, quiere tener otros socios en materia de seguridad y defensa, pensando en que el día de mañana puede necesitarlos. Bien, esto sería un poco el panorama de cómo ha cambiado Japón en temas de seguridad y defensa en los últimos años, junto con el factor tecnológico y el factor demográfico. Yo apuntaría como recapitulación a que Japón tiene algunos desafíos serios para los próximos años. Uno de ellos sería cómo aceptar mayores cuotas de inmigración sin causar un rechazo social, y sobre todo de talento, para no perder innovación. Japón está, por su propio declive demográfico, cada año tiene menos ingenieros, menos especialistas, está alargando la jubilación de muchos de sus mejores especialistas, pero todo llega a un punto en que no le vale. Tendría que importar talento extranjero, y para eso tendría que hacer una política proactiva de ir a buscar a ese talento y traerlo a Japón. Y luego yo diría que también a corto plazo Japón sigue teniendo la mayor industria y la mayor y la mejor industria automovilística del mundo. Sin embargo, en estos momentos China está pegando un enorme impulso con los vehículos eléctricos. Este año ha sido la mayor economía exportadora de vehículos, de coches en el mundo, y para Japón esto supone un serio desafío si quiere mantener su preeminencia en un sector tan estratégico para Japón como es el automóvil.
Y lo voy a dejar aquí, sin perjuicio de que luego, a lo mejor, si os interesa, podamos hablar también un poco de las relaciones bilaterales España-Japón. Sí, precisamente yo quería preguntarte, antes de pasar a la audiencia, a que te pregunten ellos, se tardó mucho en negociar el acuerdo de libre comercio entre Japón y la Unión Europea. Yo quería saber, porque aquí en España evidentemente hay un enamoramiento de Japón, de la cultura, de ese poder blando de Japón, ¿no? Pero yo quería saber si el Tratado de Libre Comercio entre Japón y la Unión Europea ha supuesto un impulso importante en las relaciones entre Japón y España, ya más que la Unión Europea, y cómo están las relaciones entre España y Japón. Sí. Bueno, en este tema concreto del acuerdo de libre comercio, ¿tú te acuerdas que la prensa lo caricaturizaba diciendo que eran coches por queso? Sí. Porque los japoneses podrían exportar todavía con más facilidades, más automóviles a Europa, y a cambio Europa pues podía exportar algunos productos alimenticios de calidad. Y bueno, esto es exactamente lo que está sucediendo, y lo estamos notando en, pues por ejemplo, el acceso a los vinos españoles, el acceso al aceite de oliva, calidad, el acceso a ciertos productos alimentarios, como los propios quesos, que están aumentando su presencia en el mercado japonés. Yo creo que la gastronomía y los productos agroalimentarios de calidad siempre van a ser uno de los áreas en las que tenemos un potencial que tenemos que aprovechar en mayor medida, y además se retroalimenta con el turismo gastronómico, porque los turistas japoneses vienen a España y una de las cosas que les atrae pues es ir a buenos restaurantes. Ellos los conocen por las buenas guías que se publican en Japón, van a San Sebastián, van a Barcelona, van a Madrid, van a otros sitios y saben a dónde ir, saben cuáles son los sitios buenos, y luego cuando vuelven pues indudablemente también buscan buenos productos, esos buenos productos que han probado, y también buscan restaurantes españoles en Japón. Cada vez los hay más y de mayor calidad. Entonces eso, a ese nivel de elevar la cotización de nuestra gastronomía y de nuestro sector agroalimentario, creo que el acuerdo ha sido un buen impulso. ¿Y la relación en general? Bueno, la relación en general, hemos salido de esa hibernación que ha supuesto el COVID, que todo estaba un poco parado, aunque el comercio ha seguido con cifras muy positivas durante incluso los 3 años de COVID. Para mí son cifras todavía insuficientes. Estamos pensando en pues, 3.000 millones de exportación española a Japón, 3.500 de Japón a España. Está bien, pero en fin, esperaríamos más. Pero para mí, donde se está notando más el dinamismo de las relaciones económicas es en cómo hay un interés mutuo, porque a veces España se interesa en Japón y no viceversa, ¿no? Pero en estos momentos hay un interés mutuo, al menos en 3 sectores. En el sector de las energías renovables, tanto porque hay grandes empresas españolas como Iberdrola, que está intentando entrar en el sector de la energía eólica marina en Japón, y ahora sabremos si ha podido entrar en esta licitación que se decidía en las próximas semanas. Pero también empresas japonesas como Orix han adquirido empresas renovables en España. La One, eso fue una operación de hace 2 años por 1.000 millones de euros, que no está mal, porque ellos quieren también, llegan tarde al sector de las renovables y quieren un poco aprender cuál es el modelo de negocio nuestro, y la mejor manera es adquirir empresas que les den un poco ese know-how, ¿no? También el hidrógeno es un factor de interés mutuo. España se va a convertir en un gran país productor de hidrógeno verde. A Japón esto le interesa porque es una de las fuentes de energía que piensa que pueden ser útiles para
sus políticas de descarbonización en las que van con retraso respecto a otros países de la OCDE. Y finalmente el sector digital, en el que tenemos empresas japonesas importantes, muy activas en España, como Fujitsu, NTT Data y también NEC con Telefónica. Tienen un proyecto piloto que si llega a buen puerto pues podría convertirse en una cooperación ya muy seria entre las dos grandes empresas. Y un poco este dinamismo también viene impulsado por grandes alianzas entre empresas españolas y japonesas que ya no miran solo al mercado español, sino al mercado global. Pongo algunos casos. El caso de Berger con Mitsubishi. Mitsubishi adquirió hace unos pocos años el 25% de Berger con la idea de desarrollar la movilidad eléctrica no solo en España, sino en América Latina, en terceros mercados. El caso de Gestamp con Mitsui. Mitsui adquirió un 12,5% de Gestamp hace también varios años y apostó por Gestamp incluso para fabricar en Japón. Es la única manufactura importante que tiene la industria española en Japón, es la de la fábrica de Gestamp en Mie. Y de alguna manera el sector de los componentes del automóvil es un sector de cooperación natural entre Japón y España, porque muchas de las grandes firmas japonesas están subcontratando con piezas, componentes del automóvil a empresas españolas, no solamente Gestamp, sino también a otras como Antolin y Ficosa. Y esto no siempre se refleja en las estadísticas de importación-exportación, porque a lo mejor estamos hablando de componentes españoles que van a una fábrica de Toyota a la India o a China o a América Latina. Entonces, pero esto es uno de los grandes sectores que yo veo más interesantes en estos momentos, porque trabajan juntas las firmas japonesas y las empresas de componentes españolas también para definir el nuevo vehículo del futuro, ¿no? O sea, eléctrico, híbrido, hidrógeno. Entonces, ahí están trabajando juntas porque juntas tienen que fabricar esos modelos, ¿no? Y entonces estas alianzas, bueno, NTT Data compró Everis hace 5 años y ha sido una historia de éxito. Ha mantenido al equipo español íntegramente, ha triplicado su facturación desde 2016 que adquirió Everis. Tiene en España su cuartel general sobre el que se supervisan las operaciones en Europa, en América Latina y en la región MENA. Y bueno, es decir, que esas alianzas están funcionando, sea sobre la base de una adquisición total, pero con respeto a los equipos españoles, o con la toma de una parte del capital con vistas a expandirse por el mundo. Yo creo que esta tendencia va a ir a más, también por razones geopolíticas, porque los socios españoles, perdón, las empresas japonesas y las empresas españoles buscan socios de confianza, y esa confianza es una confianza en afinidad de valores, afinidad política. Y voy a poner un ejemplo. En España, en estos momentos, si una empresa, como sucede, quiere, o una comunidad autónoma quiere poner los datos médicos de esa comunidad en manos de una empresa que gestione digitalmente la teleasistencia, por ejemplo, no va a buscar una empresa china, porque no hay confianza en que esos datos vayan a estar preservados, vaya a estar preservada la privacidad de los pacientes, y sin embargo pues es posible que busque una empresa japonesa porque sí hay esa afinidad de valores, y ambas empresas van a estar más cómodas. Es que ese factor de confianza, lo que también ahora se llama de-risking, ¿no? Que es un término inventado por la presidenta de la Comisión, es disminuir riesgo dependiendo de países que pueden
con los que no hay confianza para compartir ciertas tecnologías o ciertos datos, y en cambio sí trabajar más con países con los que hay más grado de confianza. Luego, un factor muy importante este año ha sido un impulso a la cooperación en seguridad y defensa. Hemos tenido la participación de empresas y la Administración española en la Feria de Defensa de Tokio en marzo. Hemos tenido varias visitas en ambas direcciones. El ministro de Estado Ino, que vino a España hace un año. Luego hemos tenido también delegaciones de alto nivel en Japón. Hay un programa de actividades de cooperación para el año que viene entre las Fuerzas Armadas españolas y las Fuerzas de Autodefensa japonesas. Van a ir para julio del año que viene pues, un grupo de Eurofighters españoles junto con franceses y alemanes a Japón a hacer maniobras conjuntas con los japoneses. Hay planes en cooperación industrial en el sector aéreo y en fin, creo que es un sector que de pronto también con todas estas nuevas políticas de seguridad y ese aumento de los gastos de defensa van a ir a más. En turismo, pues estamos en plena recuperación de las cifras que tuvimos antes del COVID. Ya se ha anunciado la recuperación del vuelo directo de Iberia para octubre de este año. Y bueno, pues en el campo cultural y científico también ha sido un año de una actividad importante. Hemos tenido la celebración del año Picasso con varias exposiciones, algunas promovidas por la embajada y otras no, porque en Japón hay grandes museos que tienen su propio programa y nosotros pues apoyamos, pero no es la iniciativa nuestra. Una gran exposición sobre Gaudí en el Museo de Arte Moderno de Tokio. En el plano científico hemos tenido los seminarios de CEDETI y NEDO, que es su contraparte japonesa, sobre hidrógeno y sobre inteligencia artificial. Hay planes para cooperar en el campo de la fusión nuclear, especialmente tras la visita a Tokio hace 2 meses del director del laboratorio de fusión nuclear de Donetsk, Granada, con su contraparte del laboratorio Rokkacho en Japón. En fin, creo que la maquinaria se ha puesto en marcha y estamos en sectores de cada vez más interés y con algunas dinámicas que son novedosas, ¿no? Todo esto que explicaba de las grandes alianzas entre empresas, de los sectores nuevos para la cooperación, creo que son cosas relativamente nuevas en las que yo creo que vamos a ir a más en los próximos años. Pues ahora lo tenéis aquí al embajador en Japón, Fidel Senagorta, por favor, las preguntas que queráis. ¿Qué aspecto de la cultura japonesa debe tener en cuenta un español que quiere exportar a Japón? De la cultura empresarial. De la cultura empresarial. Y del carácter japonés. Ya, eso es muy importante. Y de hecho, os voy a recomendar, quizás la embajada de Japón en Madrid nos pueda mandar un enlace a los que estén interesados. Aquí hay una asociación de líderes de empresas japonesas que ha publicado este año una guía cultural de la interacción empresarial entre España y Japón. Yo la he leído y me parece de muchísimo interés para alguien que quiera trabajar con Japón, porque realmente y además ya tenemos ejemplos prácticos que se han ido acumulando a lo largo de los años y es una enseñanza que no es teórica sino empírica, ¿no? De que pues temas como el estilo de liderazgo en Japón y en España, temas como la toma de decisiones, en España es más, una vez más de arriba abajo. En Japón a veces primero tiene que generarse consensos en la base antes de que los líderes tomen la decisión. Es
el peso de la planificación en Japón muy grande respecto a las empresas españolas y europeas en general, en las que se va, digamos, adaptándose de una manera más sobre la base de la improvisación, pero Japón sigue prevaleciendo mucho la cultura de la planificación. Es decir, hay grandes diferencias que hay que conocer para aquellos que quieran trabajar en una cultura, digamos, integrada entre empresas japonesas y españolas. Embajador, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Quería que profundizaras un poco, si es posible, en el primer factor, en el del declive demográfico, porque creo que es un fenómeno que nos afecta igual a los europeos en particular, porque millones de empleos no van a ser cubiertos por la evolución demográfica. En Japón no sé cuántos, pero desde luego tengo cifras cercanas de lo que van a significar las ausencias de jóvenes para poder trabajar en el próximo decenio, hasta el 35, que es cuando acaba el baby boom en Europa, más o menos, y es escalofriante. Entonces tenemos un problema en el mundo que no es capaz de integrar una inmigración que no queremos, comillas, y que al mismo tiempo necesitamos, ¿no? Pero es que en Japón me parece particularmente grave, porque ellos son un país, como bien has dicho, particularmente cerrado, y donde ha ido muy poquita gente, o donde va muy poquita gente. Entonces, mi pregunta es si puedes explicar un poco más qué están haciendo para cubrir toda esa cantidad de empleo que no van a poder cubrir con su demografía. ¿Qué políticas están practicando? ¿Hacia dónde van? ¿A quiénes quieren traer? Sí, no, para mí es uno de los temas más importantes, y Japón también puede ofrecer lecciones para nosotros, porque nosotros tenemos el mismo problema, solo que ellos van 10 años por delante en sus consecuencias. Entonces, ¿por dónde van ellos? Ahora Kishida va a aprobar un paquete económico en el que incluye ayudas a la natalidad, ayudas a las familias con hijos. Hay un cierto escepticismo de que eso funcione, porque no está claro que solamente con dinero incentives a la gente a tener más hijos. Pero bueno, lo van a intentar, y es uno de los elementos de su mix de políticas que está ahí. Hay otra que es el alargamiento de la edad de jubilación. Hay muchos jubilados que siguen trabajando en Japón, y si no me confundo, el recibir una pensión no es óbice para poder seguir trabajando, ¿no? Y eso hablo tanto de trabajos sofisticados, de ingeniería, etcétera, como de trabajos, pues el taxi o en la limpieza de edificios, lo que sea. Y también porque la verdad es que hay gente en Japón que tiene más de 70 y que se encuentra sana y no quiere estar en su casa. Es decir, es una cultura un poco distinta, ¿no? Aquí estamos deseando que llegue la jubilación, pero allí, si tienen la opción, muchos prefieren seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso por otro lado. Por otro lado, yo creo que tienen muchísimo margen para la incorporación de la mujer al trabajo. No es que no esté incorporada en gran medida, pero todavía muchas mujeres tienen trabajos temporales para hacerlos compatibles con la familia. Entonces, en las empresas pues no acaban de ascender a niveles de decisión pues que como estamos empezando a ver en España y en el resto de Europa. Es decir, que yo creo que ahí los sucesivos gobiernos han querido promover también el papel de la mujer en el trabajo, en la sociedad, pero va lentamente. Debo decir que no veo grandes cambios así inmediatos en ese tema. Y luego, otro de los grandes factores es el factor tecnológico, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer robots? ¿Qué puede hacer la automatización del trabajo? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? ¿Cómo puede sustituir muchos de los trabajos que ahora hacen personas? Y eso es un poco por donde va la reflexión. No sé si me dejo algún factor importante, pero estos elementos serían parte de esa reflexión
de qué quieren, de qué van a hacer para... Bueno, perdón, si me dejó el tema de la inmigración que has citado tú. Entonces, el gobierno quiere, digamos, flexibilizar las condiciones para que se pueda venir a trabajar, y de hecho en algunos sectores, por ejemplo el sector de la construcción, que está muy necesitado de mano de obra, pues me consta que está viniendo gente de fuera, de otros países asiáticos, a trabajar a Japón. Que eso se haga en una proporción suficiente, pues tengo mis dudas. También la atracción de talento, como decía yo, pues se encuentra con factores como el idioma, que no es fácil superar, no es fácil trabajar solo en inglés en Japón. A lo mejor en algunos sectores sí, pero no en todos. No sé, yo creo que Japón ahí tiene un desafío de tratar de ser un país atractivo para la gente que puede ofrecer servicios de interés para el país, ¿no? Y sin embargo es verdad que hay una homogeneidad como país muy grande, y ellos tienden a pensar que también esa homogeneidad es la base de que haya una sociedad con poco conflicto social y con estabilidad social y cultural. Y entonces no quieren romper eso. En fin, les cuesta, y hay que entenderlo. Lo que pasa es que la otra cara de la moneda es que no pueden no hacer nada, porque si no, su declive económico pues va a ser aún mayor, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias por la intervención hasta ahora. A mí me gustaría hacer una pregunta al respecto de cómo, si la dimensión espiritual del ser humano pudiera entenderse como un factor vinculado a la calidad de vida, en este momento, ¿cómo se entiende ese matiz en el mundo japonés? Bueno, el factor espiritual yo no creo que esté vinculado a la calidad de vida, no sé si nos he entendido bien, pero quiero decir que, por ejemplo, no sé, yo he visto en la India gente que está muy motivada espiritualmente, y sin embargo pues su calidad de vida en comparación con lo que nosotros consideramos que sería deseable, pues es muy precaria, ¿no? Bueno, en Japón hay una espiritualidad distinta a la nuestra, y sin embargo pues que está muy viva, ¿no? Nosotros hemos hecho una exposición hace poco se llamaba Zen y Arte, y en la que mostrábamos cómo el Zen, la meditación budista Zen, ha tenido una influencia y sigue teniendo una influencia decisiva sobre determinadas artes en Japón, desde luego la caligrafía, la pintura, los jardines. Entonces, esa espiritualidad está presente en el arte de una manera que quizás en Europa se ha ido perdiendo, ¿no? Es decir, esa influencia de lo espiritual sobre lo artístico, ¿no? Y luego, pues, yo diría que el culto a la naturaleza, a pesar de que Japón pues, se ha desarrollado enormemente en el último siglo, y la naturaleza ha sufrido de alguna forma pues, un desarrollo industrial y una construcción masiva en la que la naturaleza ha ido desapareciendo, pero aún así hay un amor por la naturaleza enorme que se percibe a veces pues en que hay un pequeño rincón donde se crea un jardín que es casi un universo de jardín, porque consiguen hacer con 4 elementos, consiguen hacer una impresión de que es un espacio mucho mayor, ¿no? Ese amor por la naturaleza existe, y yo sí creo que ese amor por la naturaleza tiene una dimensión espiritual, ¿no? Se ve cuando pues el culto este que hay en Japón por
que viene del Shinto, efectivamente, viene de la religión antigua de Japón, pero que luego se ha fundido con el budismo, y ambas tienen este culto por la naturaleza, ¿no? Que se ve, pues eso, pues, como la gente venera el momento de la primavera y la floración de los cerezos, o en otoño el momento en el que los arces se ponen rojos. Bueno, a mí me ha resultado especialmente curioso, como embajador de España, ver el hermanamiento que hay entre el Camino de Santiago y el Camino de Kumano. Sí. Porque estuve en el Camino de Kumano, no sé si tú has estado, Georgina. Yo no he estado, pero he escrito sobre el camino, he llegado hasta justo el inicio, pero no llegué a hacerlo. Bueno, yo no lo he hecho, hice inicio justo. Hice una de las etapas, Sí. pero luego, bueno, caminé un poco en la otra. En fin, visité los 3 santuarios y hablé con los sacerdotes shinto y alguno budista, porque hay Sí. en alguno hay, en Nachi hay templo budista y santuario shintoísta. Y todos habían estado en Santiago. Al calor de este acuerdo, hay un acuerdo que cumple ahora este año 25 años entre los dos caminos, que entre otras cosas permite una certificación de los dos caminos, es decir, y hay 5.000 personas que ha hecho los dos y que tienen sabes que se van certificando según vas pasando por determinados hitos de los caminos. Y a mí me hace gracia cómo, pues, desde el mundo shintoísta, que tiene poco que ver con el cristiano, pero de una manera muy natural, la peregrinación, el caminar, ¿no?, se convierte en un ejercicio espiritual en sí mismo, sea con una religión en la cabeza, o sea con otra, o sea sin ninguna, pero que es un factor que a lo mejor otros países no lo tienen con Japón, pero nosotros tenemos esa vinculación que nos une espiritualmente de una manera que no es necesariamente religiosa, pero que sí tiene ese componente espiritual. Sí. Bueno, yo le quería preguntar, porque usted tiene una perspectiva mucho mayor de la que he podido tener yo, habiendo vivido en Japón en el año 2000 por 3 años, pero me da la impresión que en lo que es Tokio, las grandes ciudades, la gente joven no tiene los valores que tenían sus padres o el respeto que había. De hecho, a veces, no sé si es una añoranza al pasado, pero me da la sensación que han perdido un poco el respeto. En cambio, cuando te vas a zonas más rurales, no ha cambiado un ápice esa sensación de respeto hacia los mayores. Un poco, quería preguntarle a usted si usted también ha notado esa diferencia, que a mí me parece que es evidente. Los jóvenes quizás tienen menos espiritualidad ahora, tienen otros valores, se están occidentalizando de alguna manera, no sé. Bueno, quiero decir, este es un fenómeno que pasa en todos los países desarrollados, ¿no? Las visiones tradicionales pues van dando paso a otras pautas de conducta. Es verdad que en Japón, como en todos los países que tienen un componente confuciano, como ser China o Corea, Georgina sabe más que yo de esto, el sentimiento colectivo prevalece sobre el sentimiento individual, ¿no? El individuo no prevalece sobre la sociedad, como a veces sucede en nuestras sociedades. Los jóvenes, yo creo que tienen más sentimiento individualista que lo que tenían en el pasado, ¿no? Pero sigue habiendo, todavía prevalece lo colectivo de una manera que no es comparable a nuestras sociedades. Es decir, los jóvenes pues a lo mejor se tiñen el pelo de azul o de rojo, pero luego yo no les veo rebelándose contra una sociedad en la que siguen básicamente adaptándose. En fin, luego hay, no sé, ejemplos de este individualismo nuevo, pues yo diría que uno es que la gente se casa menos y tiene menos hijos. Eso yo creo que quizás sea el que tiene consecuencias más hondas sobre el funcionamiento de la sociedad.
pero tú, no sé, paseas por Japón, sea el campo, sea la ciudad, y no ves que ese mayor individualismo de los jóvenes sea revolucionario. Son maneras de vivir distintas, pero sin perder este predominio de lo colectivo, que sigue siendo muy importante. Efectivamente. Perdón. El embajador de Japón se tiene una visión global y estratégica de Japón, se respira Japón y vive, supongo, con la comunidad española allí, estás en contacto directo con ellos. Una pregunta muy directa, dirigiéndote a pequeños empresarios, ¿qué productos o servicios que no españoles, que todavía no hayan llegado a Japón, qué ideas nos puedes dar a los pequeños empresarios para que exportemos servicios o productos allí? O sea, ¿qué falta en Japón, de España, que todavía no nos conozcan y que podíamos exportar? Bueno, yo te digo que ahora todo lo que es energías renovables, hay un interés claro de Japón, y de hecho hay algunas pequeñas y medianas empresas españolas de energía solar que están allí, y les va bien, porque ya digo que Japón ha llegado a la descarbonización más tarde que Europa, y nos ven un poco como una referencia en un país que está casi al 50% de su mix procede de fuentes renovables. Entonces, digamos que tenemos somos percibidos como un actor en ese campo, mientras que nosotros no lo somos de una manera tan clara, ¿no? Yo no sé, el otro día estuve con un empresario español que había llegado a un acuerdo con SoftBank, que es una de las mayores empresas de telecomunicación del país, y habían hecho una joint venture, porque la empresa española, que es de Zaragoza, tiene un software de transmisión de voz que a SoftBank le interesaba, y bueno, pues de hecho crearon esta empresa mixta. Digamos, es una pequeñita y la otra es un gigante, pero llevan 5 años y esa relación funciona. Pero ese nicho al que tú te refieres, ellos lo encontraron, pero no sabría decirte ahora qué otros nichos, en qué sectores podrías encontrarlo, ¿no? Sería una cuestión de que también te pusieras en contacto con nuestra oficina comercial, nuestro consejero Fernando Hernández, que quizás te pueda dar ideas más precisas que las mías. Sí, perdón. Muchas gracias por todo lo que estás contando. A ver, dos preguntas. Una es que antes de que China explosionase como potencia, claramente el área económica, o sea, Japón tenía clarísima influencia económica en todo el Extremo Oriente, ¿no? Al explosionar China, esto se rebalancea. El crecimiento de China y por tanto de su área de influencia económica es a costa de Japón, o son complementarios, o son ese equilibrio, cómo lo manejan o cómo lo ven los japoneses, están perdiendo terreno ahí como influencia económica. Y luego, si les preocupa el posible unilateralismo de Estados Unidos, sobre todo si, pongamos, Trump vuelve al poder y más, igual que están abandonando un poco el apoyo de otros países y demás, ese unilateralismo que además está produciendo en general, ¿no? Es un poco el proceso de la globalización, si les preocupa de cara a sus propios apoyos o incluso ante la persona de China, por ejemplo, su posición estratégica en el mundo. Sí. Bueno, respecto a la competencia con China, pues es una competencia geopolítica, pero también es económica. Japón dedica mucho tiempo, mucha energía, muchas visitas, muchos viajes de políticos a la región del ASEAN, ¿no? A todo el sudeste asiático, porque piensan que ahí es uno de los campos en los que se juega la competencia con China, también en la India, ¿no? Y en ambos, tanto en ASEAN como en India, Japón es muy activo. Y yo creo que los países de ASEAN
no quieren ponerse solo en manos de China, por mucho que el tirón del enorme mercado chino sea muy determinante. Y quieren de alguna forma reequilibrar y no quieren perder su relación con Japón. Pero bueno, citaba antes el sector automóvil. Habrá que ver cómo van a competir los japoneses con unos automóviles chinos que van a ser de mayor calidad que en el pasado, con mejores diseños, pero sobre todo pues con un componente eléctrico que cada vez está mejor afinado en todos los sentidos. Entonces, bueno, es una buena pregunta para seguir en el futuro, pero yo parto de la base de que estos países quieren mantener sus equilibrios y Japón forma parte de un equilibrio que les conviene, en lo económico también. Y respecto a Donald Trump, pues yo creo que es una cuestión que les inquieta a los japoneses tanto como a nosotros, los europeos, porque, claro, a Japón no le interesa unos Estados Unidos que se encierren en sí mismos, que no miren hacia afuera, porque ese vacío lo van a llenar otros que van a ser más perjudiciales para los intereses de Japón. Entonces, bueno, el primer ministro Abe, en el primer mandato de Trump, se esforzó en tener una buena relación con Trump. De hecho, creo que para la preparación de su primer encuentro con Trump, tuvo unos coaches de psicólogos que le dijeron un poco por dónde le tenía que entrar para no chocar con él en el primer encuentro. Y parece que la cosa funcionó más o menos, pero en fin, no deja de ser inquietante pues algunas cosas que ya se mencionaron en el primer mandato, por ejemplo, pues que Estados Unidos no tendría inconveniente, que Estados Unidos no va a estar proporcionando seguridad a Japón así gratis, que si Japón tiene miedo a una Corea del Norte nuclear, que por qué no se hace también con armas nucleares. Claro, para Japón, un país muy traumatizado por Hiroshima y Nagasaki, el tema nuclear, la nuclearización es casi un tabú a día de hoy. Pero te quiero decir que todo esto introduce unos debates un poco desestabilizadores sobre la política de seguridad japonesa. Y Japón considera que una parte fundamental de este equilibrio de poder con China es una relación muy sólida con Estados Unidos. Si hay un presidente un tanto arbitrario, pues es una mala noticia para Japón, sin duda. Bueno, seguiríamos hablando todos, lo siento, pero Margarita ya me ha dicho que estamos over, se acabó. Muchísimas gracias, Fidel. Todos querríamos seguir preguntando 20.000 cosas. Ha sido súper interesante. Ahora vamos a repartir tu libro y si alguien quiere que se lo dedique, pues él lo hará encantado. Así es que muchísimas gracias por venir y sobre todo muchísimas gracias a ti. Gracias a ti.